En nombre del capítulo de Ingeniería Civil les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, colegas. El día de hoy vamos a tener un seminario sobre liquidaciones de contratos de obras. Va a estar a cargo del ingeniero SIC Óscar Guillermo Miranda Ospinal. Vamos a desarrollar el tema de liquidaciones de contratos de obra. Esperamos ser lo más didáctico posible. Y si hay alguna pregunta, simplemente en cualquier momento pueden interrumpir, ¿no? Fundamentalmente vamos a hablar sobre liquidaciones de obras por contrata, y dentro de las liquidaciones por contrata nos vamos a concentrar en contratos a suma alzada, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de toda la normatividad que ha venido desde la época del RULCOP, ¿no es cierto? De la época del RULCOP, que ha estado vigente como por 20 años, y luego esta ha sido reemplazada por la ley 26850, ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. ¿Cuál ha sido la principal virtud del RULCOP? Como muchos de ustedes recuerdan, ha sido una ley, ha sido una norma específica para contratos de obra, ¿no? A diferencia de la ley 26850, la compra, tanto la compra de bienes, servicios y contratos de obra está en un solo reglamento, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Y la otra, como van a ver, esta norma, desde que lo han unido, cada 4 años, cada 4 o 5 años en promedio, está en constante cambio. Entonces, si alguna virtud ha tenido este RULCOP, es su estabilidad en el tiempo, ¿no es cierto? Su estabilidad en el tiempo. Y bueno, el año 2001 es modificada la ley 26850 con el decreto supremo 012-2001, ¿no? Y mediante decreto supremo 083 y 084, el año 2004 nuevamente es reformada, y todo bajo la misma ley, ¿no? La ley 26850, ¿no? Hasta hace poco todavía ha estado vigente el decreto legislativo 1017 y su reglamento, ¿no? Esto, por la modificatoria, por la ley 29873, esta ha estado vigente hasta el 7 de agosto del 2012, ¿no? Y la norma vigente actual es la ley 30225, ¿no? Que fue publicada el 11 de julio del 2014, y su reglamento aprobado el 9 de diciembre del año 2015, y hace poco ha habido algunas modificatorias. Pero si revisamos lo que es liquidaciones, prácticamente la norma no ha variado sustancialmente, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los documentos necesarios para la elaboración de una liquidación de contrato, ¿no? Entonces, los contratos de obra la conforma no solamente las 8 o 10 páginas del contrato que están los términos jurídicos, ¿no es cierto?, sino parte del contrato que viene a ser todo el expediente técnico, ¿cierto? Todo el expediente. Por dicha razón, cuando se hace una entrega
una entrega de terreno, ¿no? Una entrega de terreno. En ese mismo momento, normalmente al contratista se le da 2 expedientes técnicos, ¿no es cierto? 2 expedientes técnicos que tiene que firmar en original el contratista. Este lo devuelve a su vez y una copia del expediente técnico se le saca al supervisor, ¿no? Y todos los folios debidamente firmados, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué cosa contiene este contrato de obra, además de los antecedentes, el objeto, los plazos de ejecución de la obra, ¿no es cierto? Si el concurso oferta también indicará el plazo de la elaboración del expediente técnico, el monto del contrato, la vigencia, ¿no? Desde la entrega de terreno hasta la cancelación de la liquidación del contrato, de las garantías, del residente, de obras, de la supervisión, de los adelantos, del directo, del adelanto de materiales, de las penalidades, ¿no es cierto?, de las valorizaciones y pagos, de los reajustes de precios, de la prórroga de ejecución, es decir, las ampliaciones de plazo, de las obras adicionales, de las resoluciones de contrato, de la intervención económica, de las garantías, seguros, de la recepción de obras, de la liquidación, de la responsabilidad del contratista, así como la solución de controversias, etcétera, ¿no es cierto? Casos de conflicto. Es decir, el contrato es el documento donde se hace dentro del marco normativo del reglamento de contrataciones, es aceptado por el contratista y por la entidad, ¿no es cierto? Una consulta, ¿el Sí. cronograma de obra es importante o no? ¿Perdón? El cronograma. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Un momentito. Bueno, ¿qué otro documento necesitamos? Necesitamos la hoja del presupuesto del contrato, ¿no? La hoja del presupuesto del contrato, creo que está en letras muy pequeñas, ¿no? Entonces, esta hoja de resumen es lo único que interesa al liquidador. ¿Por qué? Porque en el contrato de obra también indica el monto, ¿no es cierto? Y nosotros estamos liquidando un contrato a suma alzada, ¿no? ¿Qué otro documento necesitamos? La fórmula polinomial, ¿no es cierto? Si es una obra de edificación, normalmente tendrá 4 o 5 fórmulas polinómicas, ¿no? Si es una edificación, seguramente tendrá la fórmula polinómica de estructuras, de arquitectura, eléctrica, sanitaria, de comunicaciones, etc. O sea, la norma indica que como máximo podemos tener 8 fórmulas polinómicas, pero por especialidad, ¿no? Yo he visto expedientes técnicos que tienen fórmula polinómica del pabellón 1, fórmula polinómica del pabellón 2, creo que debe ser por especialidad, ¿no? Agruparlo por estructuras, por arquitectura, por instalaciones eléctricas, etc., ¿no? Esta es una fórmula polinómica de carretera, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre una obra de carretera y una edificación, lo sustancial es el equipo, la diferencia frente a una edificación, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro documento necesitamos? Necesitamos lo que se denomina el control valorable. Control valorable o récord de pago de valorizaciones y adelantos, ¿no? Entonces,
la entidad tiene la obligación, puede ser la administración o el ente contable, que nos tiene que dar lo que se denomina control valorable o récord de pago, ¿no? Esto tiene que coincidir sustancialmente, esta es otra parte del control valorable, tiene que coincidir sustancialmente con cada uno de los pagos que se ha hecho, ¿no? Los adelantos, el adelanto directo, el adelanto de materiales, cada una de las valorizaciones, pago de los adicionales, pago de los gastos generales, etcétera. Todo tiene que estar plasmado en este récord de pago, ¿no? ¿Quién lo genera? Lo genera la administración o el ente contable. ¿Estamos de acuerdo? Las resoluciones de adicionales y deductivos, ¿no? Las resoluciones de cada uno de los adicionales y de los deductivos tiene que estar, ¿no es cierto?, las resoluciones que la normatividad obliga que tiene que estar firmado ¿por quién? Por el titular del pliego. Es decir, el adicional tiene el mismo rango que el expediente técnico en sí. ¿Estamos de acuerdo? Y no olvidemos, ¿no?, que este adicional tiene que estar acompañada ¿de qué? De su presupuesto del adicional. Acá solamente estamos mostrando el resumen, pero tiene que estar acompañada en la resolución del presupuesto adicional en sí, ¿no? El presupuesto adicional también tiene que tener su propia fórmula polinómica. ¿Estamos de acuerdo? El adicional tiene su propia fórmula polinómica. ¿Estamos? ¿Qué otra característica tiene el adicional? Que tiene sus propios gastos generales, ¿no? Entonces, tiene su propia fórmula polinómica, tiene sus propios gastos generales y tiene su presupuesto de obra. ¿Estamos? Entonces todos los adicionales que hayan intervenido nos interesa para efectos de la liquidación. Pregunta: ¿se puede aprobar adicionales en el momento de la liquidación? No, ¿no es cierto? O sea, en el momento de la liquidación, ya todas las controversias, los adicionales, todo tiene que estar debidamente aprobado, ¿no? Entonces llega al área de liquidaciones toda la documentación que está aprobada y eso se procesa, nada más. O sea, se procese al cálculo de los reintegros, de las deducciones, como vamos a ver. Y de igual manera, ¿qué cosa nos interesa? Las resoluciones de ampliaciones de plazo, ¿no? ¿Para qué nos interesan las resoluciones de ampliaciones de plazo? Para que el cronograma que indica el ingeniero, esto se tiene que mover. O sea, cada ampliación de plazo, ¿qué cosa genera? Genera un nuevo calendario de obra. Un nuevo calendario que tiene que ser reprogramado, ¿cierto? Muy bien. Y además, estas ampliaciones de plazo, ¿qué cosa van a generar? Mayores gastos, ¿no? Muy bien. Este es el documento que estaba reclamando el ingeniero. Este es el cronograma valorizado de obra, ¿no? Este cronograma valorizado de obra, a la firma del contrato, esto indicaba mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Pero cuando ya se firmó el contrato, ya tenemos que fecharlo. ¿Qué significa fecharlo? Significa que lo tenemos que hacer proporcional el avance de obra a la fecha de inicio de obra.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, este calendario fechado es el que se va a ir reprogramando por cada ampliación de plazo que se apruebe. ¿Estamos de acuerdo? Y para efecto de liquidación, a nosotros no nos interesa el PER, la sábana, esa no nos interesa. Nos interesa este calendario valorizado. Valorizado, ¿no? O sea, con números. Mes a mes, ¿cuánto vamos a valorizar? Ese es el programado. ¿Qué significa el programado? Es lo que esperamos valorizar mes a mes. Lo cumpliremos, podemos superar la meta o podemos estar por debajo. O sea, podemos estar adelantados o podemos estar atrasados. Muy bien. ¿Qué otro documento se necesita para efectos de la liquidación? Necesitamos la solicitud del adelanto directo, ¿no? Entonces, el adelanto directo es una solicitud que hace el contratista adjuntando su carta fianza, ¿cierto? Con el anterior reglamento se podía dar un adelanto directo hasta el 20%. Hoy día eso ha cambiado, ¿cierto? De manera similar, tiene que haber un adelanto de materiales. Este adelanto de materiales, además, tiene que estar acompañado. ¿Por qué? Tiene que estar acompañado por el cálculo de montos máximos a solicitar material por material. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo calculo? En base a la fórmula polinómica. En base a la fórmula polinómica, calculo los montos máximos a solicitar, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, puedo calcular el cemento para la fórmula polinómica de estructuras, entonces calculo un monto determinado. Así como calculo el cemento, puedo calcular el ladrillo, el acero, etc. Entonces, en base a esto, en base a los cálculos máximos, yo puedo pedir un adelanto de materiales 1, un adelanto de materiales 2. Cuando pida el adelanto de materiales 2, será con el saldo por valorizar. ¿Estamos? Con el saldo por valorizar. Es decir, de esa manera, adjuntando los cálculos máximos que serán coincidentes con mi solicitud y además con la carta fianza de materiales, ¿no? Este es otro ejemplo con una hojita Excel. ¿Cuánto es que tengo que pedir? En este caso, por hormigón, por ladrillo, agregado grueso, cemento, acero corrugado, madera, etc., ¿no? Muy bien. ¿Qué otro documento necesitamos para valorizar? Para valorizar necesitamos cada una de las valorizaciones, pero necesitamos solamente el resumen, es decir, las dos hojitas de resumen nomás necesitamos, ¿no es cierto? Ya no toda la justificación, sino solamente las dos hojitas del resumen. Esto además tiene que ser concordante con qué documento. Esto además tiene que ser concordante con el documento que nos ha dado el control valorable, ¿no? O sea, nos ha otorgado la administración o el área contable, tiene que ser concordante. ¿Estamos? Ahora, puede suceder una cosa, que alguna valorización se haya tramitado, pero que nunca haya sido pagado. Puede suceder, ¿no? En ese caso, para nosotros, ¿cuál es el documento que manda? El control valorable. Porque finalmente la administración
son los que saben si esa valorización tramitada se pagó o no se pagó. ¿Estamos? Muy bien. Necesitamos también el acta de entrega de terreno, ¿no? ¿Para qué necesitamos el acta de entrega de terreno? Para determinar la fecha de inicio de obra, ¿cierto? O sea, que puede ser entre la entrega del terreno, el pago del adelanto directo, la entrega del expediente técnico, la designación del supervisor, ¿no? Necesitamos ¿qué otro documento vamos a necesitar? Vamos a necesitar copia de las anotaciones del cuaderno de obra donde se verifica el inicio real de la obra, el inicio oficial de la obra, la solicitud de recepción, ¿no? Solicitada por el residente, indicando que se ha concluido la obra, la conformidad del supervisor del término de obra y la anotación del residente donde se indica que se ha culminado la subsanación de observaciones. Cada una de esas anotaciones del cuaderno de obra los necesitamos, ¿cierto? Acá se está juntando un ejemplo, ¿no? Así como la resolución de nombramiento del comité, puede ser una resolución o puede ser un memorándum o un documento, ¿no? Donde se designa a los miembros del comité. ¿Quién es un miembro nato del comité? Un miembro nato del comité es la supervisión. Es el supervisor de obra, que siempre tiene que intervenir, ¿cierto? Tiene que intervenir para el efecto de la recepción de la obra, ¿no? Y los especialistas del caso, si es una obra, por ejemplo, de edificación, seguramente un ingeniero estructural, un arquitecto, un ingeniero sanitario, un ingeniero electricista, ¿no? A pesar de que ya para ese momento, obviamente, el supervisor ha presentado todo un expediente técnico de finalización de la obra, donde están los diversos protocolos de prueba, los protocolos eléctricos, los protocolos sanitarios, etc. Y también para ese momento ya sería conveniente, ¿no? Para ese momento ya sería conveniente que exista los planos de replanteo, ¿no? Muy bien. Entonces, luego de la designación del comité de recepción, existe un documento donde se le notifica al contratista y a los miembros del comité cuándo va a ser la recepción de la obra, ¿no? Notificados estos, ¿qué elaboran? Elaboran un pliego de observación. En este caso, este pliego ha tenido como 90 hojas, ¿ves? Acá solamente le estamos mostrando la última hoja nomás del pliego de observaciones. Muchas de las observaciones son repetitivas porque si son aulas o si son hospitales, se producen de manera similar en cada uno de los ambientes, ¿no? Entonces, y finalmente, una vez subsanadas las observaciones, se firma el acta de recepción, ¿no? El acta de recepción, en realidad, obviamente da mucha tranquilidad al contratista, especialmente si le están recepcionando dentro del plazo, ¿no? Ya todos ustedes saben, porque esto que puede traer a colación una multa, ¿no? Como vamos a ver también dentro de poco, ¿no? Entonces, este es el acta de recepción. Se pone
cuáles son las metas de la obra, toda la descripción, etc. Y también cuando se hizo el pliego de observaciones y cuando se ha subsanado, ¿no? Haciendo mención a los informes de la supervisión, ¿no? Y se firma el acta de recepción, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento que seguimos para la liquidación? Acá están viendo una hojita de cálculo Excel. Esta hojita de cálculo Excel que se llama de celdas vinculadas, todos los documentos que hemos mencionado, primero llenamos en una de las hojas, ¿no? Todos los datos, la ficha de obra, todos los datos, ¿no es cierto? Desde dónde está ubicado el colegio, el nombre, etcétera, la modalidad del contrato, presupuesto base, el presupuesto contratado, ¿no? Si ha tenido adicionales, ampliaciones de plazo, cada una de ellas, ¿no? Se ingresa en esta hojita Excel, ¿no? También cuánto se le ha dado del adelanto directo, cuántos adelantos de materiales ha tenido, si ha tenido un adelanto de materiales 1, un adelanto de materiales 2, todo está en esta hoja, ¿no? Incluso la fecha de término de obra, la fecha de subsanación de observaciones, ¿no? La fecha del acta de recepción, etc. Cada uno de los datos se ingresa en esta hoja Excel en la ficha de obra, ¿no es cierto? Entonces, en esta hoja Excel, ¿no? Que es un programa de celdas vinculadas, se ingresa en primer término a ingresar cada uno de los datos que hemos repasado, desde el contrato, cada uno de los datos, cuándo se han subsanado las observaciones, etcétera, todos los datos de qué montos son el adelanto directo, el adelanto de materiales 1, adelanto, etcétera. Cada uno de esos datos se ha ingresado en esa ficha técnica, en esa hojita Excel, ¿no es cierto? Luego procedemos al cálculo de la fórmula polinómica. Esa fórmula polinómica que nos han dado, tenemos que materializarla en el cálculo en esta hojita Excel, ¿no es cierto? Luego procedemos al cálculo de la deducción del adelanto directo, la deducción del adelanto de materiales, cálculo de los reajustes autorizados, del principal, de los adicionales, de cada uno de los adicionales. ¿Estamos? Continuamos con el cálculo de los mayores gastos generales, cálculos de intereses, cálculo de las valorizaciones pagadas, cálculo del F, del B, ¿no? Y luego la liquidación en sí, ¿no? Cada uno de esos datos, si vemos, están acá, ¿no? En esta hoja Excel tiene cada uno de estos datos, tanto las fórmulas polinómicas, el cálculo de la deducción de adelanto directo, de materiales, las valorizaciones pagadas, cálculo de la multa, etcétera, valorizaciones pagadas, etcétera, todo, cálculo de intereses, todo está en esa hoja Excel, ¿no? Entonces se procede al monto, al cálculo del monto contractual, ¿no? Acá se muestra la hoja Excel, el cálculo del autorizado, del monto contractual autorizado. Aquí está un poco más desagregado, ¿no? Creo que acá se puede ver esta liquidación es de una
obra por concurso oferta. Entonces entra también el costo de la elaboración del expediente técnico, el monto del contrato principal, que son 46.966.000. Hay dos reducciones de obra, reducción de obra número 1, reducción de obra número 2, adicional de obra número 1, adicional de obra número 2, ¿no? Adicional de obra número 3, deductivo de obra número 1, deductivo de obra número 2, deductivo de obra número 3, ¿no? Y el reajuste del contrato principal, reajuste de los adicionales 1, 2 y 3, mayores gastos generales, intereses, cálculo de intereses, ¿no? De esta forma estamos calculando el autorizado, ¿no? Les pregunto cuál es la diferencia entre una reducción y un deductivo. ¿No? Por ejemplo, en este caso, para que se denomine una reducción de obra, ya cuando estaba en plena ejecución de la obra, se encontró una zona que fue declarada patrimonio cultural, ¿no? Era una zona intangible. Entonces, el Ministerio de Cultura no dejó que se ejecute obras dentro de esa zona. Entonces se hizo la reducción de todo ese pabellón, por eso se denomina reducción. En cambio, los deductivos son los vinculantes a los adicionales, ¿no? Por ejemplo, uno de los adicionales fue cerco perimétrico, ¿ya? Entonces, el cerco perimétrico inicial solo abarcaba un pequeño tramo nomás de cerco, pero el adicional concluyeron de que tenía que ser el 100% del cerco perimétrico. Entonces, ¿cuál fue el adicional? El 100% del cerco perimétrico. ¿Cuál fue el deductivo? Fue lo que el proyecto inicial nomás indicaba. ¿Estamos? Entonces, el adicional fue el nuevo cerco perimétrico, y el deductivo lo que originalmente indicaba el expediente. ¿Estamos? Y bueno, en este caso, a pesar de que ha tenido varias ampliaciones de plazo, no contempla gastos federales, ¿no? Estamos mostrando un ejemplo, y luego vamos a ir descifrándola. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Lo que acabamos de ver es el monto contractual autorizado, ¿no? O sea, lo que acabamos de ver es el monto contractual autorizado. ¿O de qué otra manera se puede definir? La otra manera de definir sería como el costo total de la obra. ¿Estamos? Este es el costo total que finalmente va a pagar la entidad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ah? Muy bien. Entonces, el monto contractual autorizado se obtiene como resultado de considerar los siguientes rubros: monto del contrato, adicionales aprobados. Si hay varios, se tiene que detallar uno por uno, ¿cierto? Deductivos y reducciones.
¿no? Si hay varios, se tiene que detallar uno por uno. Reajuste del contrato principal y reajuste de los adicionales. ¿Por qué hay un reajuste del contrato principal? Porque el principal tiene su propia fórmula polinómica. ¿Estamos de acuerdo? Y cada uno de los adicionales también tiene su propia fórmula. ¿Estamos? Muy bien. Continuando con el monto contractual autorizado, se tendría que calcular los mayores gastos generales, ¿no? ¿Quiénes generan los mayores gastos generales? Cada una de las ampliaciones de plazo, ¿no? Salvo que el contratista pues haya renunciado, ¿no es cierto? Los intereses por demora en el pago de las valorizaciones. Adicionalmente, podría haber resarcimiento de daños y perjuicios, ¿no? Por ejemplo, ya firmaron el contrato, ya se designó al supervisor, se le entregó el terreno, el expediente técnico, y todavía no se le paga el adelanto directo. Entonces, el contratista podría, debidamente justificado, solicitar su resarcimiento de daño, ¿no? Muy bien. El reajuste del contrato principal no ha cambiado desde la emisión del decreto 011 del año 79. No ha cambiado hasta la fecha, ¿no? Y el cual fue publicado el 3 de marzo del año 79, así como sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. Su vigencia se menciona, bueno, seguramente en el artículo, en el reglamento actual ha variado el número del artículo, ¿no? Este es un cálculo en esa hojita Excel. Esta es la forma como se calcula el reajuste del contrato principal, ¿no? Esta es la hoja del cálculo de reajuste del contrato principal, ¿no? Entonces, hay dos grandes columnas. Una columna que es la valorización de programadas y la otra es la valorización real. La valorización programada viene precisamente de ese calendario que les mostré al principio, ¿no? Ese calendario que les mostré al principio, pero que además ese calendario ya está incluido con todas las ampliaciones de plazo, o sea, está reprogramada con todas las ampliaciones de plazo. Ese cronograma es este de acá, ¿no? Acá solamente les estoy mostrando para el cálculo de estructura, ¿no? Entonces, tengo dos grandes columnas, una la valorización programada y otra la valorización real. Esta columna de acá es el K-1. El K-1, esto es calculado a través de la fórmula polinómica, cada uno de estos coeficientes, ¿no es cierto? Entonces obtengo dos columnas que son el reajuste programado y el reajuste real, ¿no? El reajuste programado, que corresponde a la valorización programada por K-1, y el reajuste real, que corresponde a la valorización real por K-1, ¿no? Entonces, uno de ellos me sale 477.283 y el otro me sale 477.705.
¿Cuál tomo? Tomo siempre el menor. El menor, ¿no? Entonces, tomo el menor y tengo que restarle las dos deducciones, la deducción de adelanto directo y la deducción de adelanto en material. Las dos deducciones, ¿no? El resto, a este reintegro bruto, a este reintegro autorizado bruto, le tengo que descontar la deducción del adelanto directo y la deducción del adelanto de materiales. ¿Vamos? Entonces, ese reajuste que acabo de mostrarles, ¿no?, está basada en los coeficientes de reajuste K, que precisamente utilizan los índices unificados de precios que correspondan para la fórmula polinómica correspondiente, ¿no? Y se hace un análisis comparativo entre el reajuste programado y el reajuste real. Para determinar el reajuste autorizado en concordancia con el Decreto Supremo 011 del año 79, en ningún caso se pagarán reajustes mayores a los programados. Luego de determinado el reajuste autorizado, se resta las deducciones de adelanto otorgado, obteniéndose de esa manera el reajuste del contrato principal, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Cuáles son las fórmulas de la deducción del adelanto directo? Esta de acá, que les estoy mostrando. Esta es la deducción del adelanto directo, ¿no es cierto? O sea, la valorización multiplicada por A entre C. ¿Qué viene a ser A? Viene a ser el adelanto entre el monto contratado multiplicado por K entre el K sub A menos 1, ¿no? El K es el K del reajuste entre el K del adelanto menos 1, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra forma de demostrar las mismas fórmulas, ¿no? La deducción del adelanto directo y la deducción del adelanto de materiales. Cada una de esas fórmulas ya están en esa hojita Excel. En esa hojita Excel ya están, ¿no es cierto? Entonces, acá está, esta formulita está en esta última columna, ¿no es cierto? Está en esta última columna. Esta es la misma fórmula que acabamos de ver de la deducción del adelanto directo o adelanto en efectivo. Entonces, según el número de valorizaciones, ¿no?, cada una de estas valorizaciones por K, está el K del adelanto. Entonces, ya esto, mientras se llena esto, automáticamente sale, ¿no? De esa forma se calcula el reintegro del adelanto que no corresponde del adelanto directo o adelanto en efectivo, ¿no? De manera similar, ¿se acuerdan que calculamos en una hojita Excel para pedir nuestra solicitud de adelanto de materiales? ¿No? Calculamos con nuestra cartita fianza, el cálculo de los montos máximos, etc. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora lo que tengo que calcular, ¿no?, con estas fórmulas, con esta fórmula que acabamos de ver, con esta fórmula, ¿no?, acá se muestra mejor, ¿no?, el IMR, o sea, el índice del material al momento del reajuste, menos el índice del material al momento del adelanto, dividido entre ese índice del material al momento del presupuesto base, multiplicado, ¿no?, por el coeficiente A. Este no es el adelanto, por si acaso, sino es el coeficiente de incidencia por la valorización, ¿ya? Todo eso
ya lo tenemos acá, o sea, las fórmulas ya nos dan automáticamente, ¿no? Entonces, para cada uno de estos materiales, para lo que hemos pedido, tanto como cemento, agregado fino, ladrillo, tuberías, etcétera, ¿no? Vamos llenando nuestras valorizaciones y los datos de esa fórmula que acabamos de ver, y nos sale automáticamente la deducción del adelanto de materiales. Entonces, si regresamos a este cálculo de reajuste, ¿no? Ya hemos encontrado este dato de acá, que es la deducción del adelanto directo y la deducción de adelanto de materiales. Entonces, a este monto bruto restamos la deducción del adelanto directo y restamos la deducción de adelanto de materiales, y ya tenemos el reintegro autorizado, ¿no? Entonces, esta hojita Excel nos va a aliviar, nos va a facilitar la vida, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, pero ya entraríamos a lo que son los mayores gastos generales, ¿no? Bueno, en general la normativa vigente no ha variado en este cálculo, ¿no? Entonces, indica que para los contratos de obra a suma alzada, el gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales directamente relacionados con el tiempo de ejecución de la obra del presupuesto referencial, multiplicado por el factor de relación entre el número de días del plazo contractual afectado por el coeficiente de ajuste I sub P entre I sub 0, donde I sub P es el índice general de precios, código 39, aprobado por el INEI, correspondiente al mes en que ocurre la causal de la ampliación de plazo, y el mismo índice de precio correspondiente al mes del valor referencial I sub 0, ¿no? Entonces, calculamos de ese modo. ¿Qué cosa calculamos? El gasto general, el gasto diario, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, los mayores gastos generales, ¿no? El gasto general diario G multiplicado por D, que es el número de días de la ampliación de plazo, y su P es el índice unificado de precios correspondiente a la fecha en que ocurre la ampliación de plazo contractual, y el I sub 0 es el índice unificado de precios correspondiente al mes del valor referencial, ¿no? ¿Y cómo determino el gasto general diario? El gasto general diario es el monto del gasto general variable contratado entre el plazo contractual de la obra. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? En una obra determinada se tienen los siguientes datos. Costo directo, 3.200.000 sin IGB. Fecha del presupuesto base, enero 2010. Fecha de inicio de la obra, 1 de marzo 2010. Gastos generales, 20%. Gastos generales fijos, 2%. Gastos generales variables, 18%. ¿No? Plazo de ejecución de obra, 6 meses. Durante el desarrollo se produce una paralización de la misma por 22 días, comprendidos entre el 3 de junio del 2010 al 25 de junio del 2010. Calcular los mayores gastos generales. Cálculo de los gastos generales de la obra. 20% del costo directo, 640.000.
Cálculo de los gastos generales variables. 18% de este 640.000. 18 entre el 20%. 576.000 viene a ser los gastos generales variables. Entonces, ¿cuál es el gasto general diario? 576.000 entre los 6 meses, o sea, 180 días. Entonces, el gasto general diario es 3.200 soles por día. Número de días a reconocer, 22. ¿No? ISUP, índice unificado 39 a junio 2010, 352.39. ISUP 0, índice 39 a enero 2010, 348. Cálculo de los mayores gastos generales, 3.200 por 22 por 352.39 entre 348.48. Mayores gastos generales a reconocer, 71.189.90. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuáles son los gastos generales? ¿No? Los gastos generales fijos puede ser campamento, oficina del contratista, oficina del supervisor, viviendas del personal, almacenes, talleres, ¿no? Equipamiento, el mobiliario, equipo de oficina, dormitorio, equipamiento de los dormitorios, baños, etcétera, construcciones auxiliares, otros, ¿no? Gastos de licitación. Entonces, todo eso, ¿qué cosa viene a ser? Los gastos generales fijos, ¿no? Los gastos generales variables. Los gastos generales variables viene a ser el personal técnico, administrativo, auxiliar directamente vinculados a la obra. Por ejemplo, el residente, ¿no? El jefe de campo, los topógrafos, los técnicos laboratoristas, el ayudante topógrafo, el contador, el administrador que está en campo, ¿no es cierto? El almacenero, el digitador, la secretaria, los choferes, los cocineros, todos que están en la obra, ¿no? Equipos, las camionetas que están en la obra, los equipos de laboratorio, etc. Entonces, todo eso viene a ser los gastos generales variables. En base a esto, también debería calcularse de manera igual, como hemos calculado para el principal, así debería calcularse para el adicional, para cada uno de los adicionales, ¿no es cierto? Muy bien. Los intereses, ¿no? O sea, ya hemos visto los gastos generales y vamos a ver el cálculo de interés, ¿no? Entonces, el reglamento establece que si vencido el plazo, el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la entidad, el contratista tendrá derecho a reconocimiento de los intereses pactados, ¿no?, en el contrato, y eso es efecto al interés legal de conformidad a los artículos 12.4.4, 12.4.5, 12.4.6 del Código Civil, ¿no? Entonces, en el Diario Oficial del Peruano y en la SBS se publica lo que se denomina el TILE. ¿Qué viene a ser TILE? Tasa de interés legal efectiva. TILE, ¿no? Entonces, la valorización corresponde al monto efectivo adeudado al contratista, por lo tanto, al momento de facturar el monto de los intereses se debe agregar el IGB. Entonces, siempre calculamos todo en la liquidación sin el IGB, todo, ¿no? Al final ya le agregamos lo que es
el IGB, ¿no? Y además en obra pública no se reconocen interés e intereses, no hay, ¿no? Entonces, ¿qué cosa viene a ser el interés? Es el monto de la valorización no pagada, ¿no? El tilde final entre el tilde inicial menos 1, ¿no? Tilde final es al día de pago y el tilde inicial es al vencimiento del plazo máximo para el pago. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos un ejemplito. La valorización de noviembre del 2010 de un contratista asciende a la suma de 285.800 más IGB. Fue pagada el 14 de enero de 2011. Nos piden calcular la valorización de interés de dicha valorización, ¿no? Entonces, ¿cuál es el monto de la valorización? 285.800. La fecha legal de pago, si la valorización es de noviembre, ¿hasta cuándo tiene la entidad para pagar? ¿Hasta cuándo? No, valorización de noviembre, tengo hasta el último día del mes siguiente, ¿no? Es decir, hasta el 31 de diciembre del 2010. ¿Y cuál fue su fecha real de pago? El 14 de enero del 2011, ¿no es cierto? Entonces entramos a la página de la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y entramos al TILE, tasa de interés legal efectivo, buscamos el 31/12 del 2010 y nos da un acumulado, ¿no? 6.16515. Cambiamos de fecha, 14 de enero del 2011, 6.16947, ¿no? Entonces, hacemos esta operación, 6.16947 dividido entre 6.16515 menos 1 y nos sale un factor. Este factor multiplicado por 285.000 nos sale 200. Eso sería el interés, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que puede salir pequeño, es por el número de días de atraso. Si los atrasos son mayores y si las valorizaciones son mayores, estos intereses pueden ser representativos, ¿no? Creo que acá hay otro ejemplo, ¿no? Entonces, igual el tilde final 5.55702, tilde inicial 5.547, ¿no? La valorización 49.823, entonces se hace esta operación, ¿no? 5.55702 dividido entre 5.54718 menos 1 y la tasa de interés legal 88.40. Bueno, el resarcimiento actualmente ya no es una fórmula como la que estaba establecido actualmente, ¿no? Como la que estaba establecido hasta el 75 por 10.000, ¿no? Y 5 por 10.000 por cada día. Ya no. Actualmente el resarcimiento es debidamente comprobados o debidamente justificados, ¿no? Ya eso ha variado, ¿no?
Finalmente se determina el monto del IGB, es decir, toda la liquidación se le tiene que agregar el 18%, ¿no? El monto por contrato, adicionales, deductivos, reajuste autorizado, ¿no? Reajuste de los adicionales, mayores gastos, intereses, etc. A todo eso se le tiene que agregar el IGB, ¿no? Acá mostramos las valorizaciones pagadas. Esto está en la hojita Excel y está cada una de las valorizaciones, ¿no? Cada una de las valorizaciones, los reajustes, ¿no? Las amortizaciones que se han hecho, las amortizaciones, ¿no? Las valorizaciones netas, el IGB, ¿no? Y acá abajo está cada uno de los adelantos, el adelanto directo y el adelanto material, ¿no? De esta hoja, ¿no? De esta hoja tengo que jalar al pagado, ¿no? O sea, el pagado, por ejemplo, por contrato principal, 42.987.164. ¿De dónde sale? De acá, ¿no es cierto? Todo lo pagado, ¿no? 42 millones de acá he jalado. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Hemos jalado, ¿no? Y así cada uno de estos datos, o sea, lo que he pagado tanto por expediente técnico, lo que he pagado por el contrato principal, lo que he pagado por adicionales, lo que se ha pagado por concepto de reintegro del principal, lo que se ha pagado por concepto de reintegro de los adicionales, etcétera. Cada uno de estos pagos, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en esta hoja. ¿Estamos? Entonces están vinculadas además las celdas, ¿no es cierto? O sea, se modifica acá y automáticamente deberían modificarse estos números, ¿no? Las amortizaciones, ¿no? Las amortizaciones de los adelantos otorgados, ¿no? En el control valorable también se consigna el pago del adelanto y así como las amortizaciones correspondientes, ¿no? Si no se hacen cero, si no son cero, significa que hay un saldo que debe amortizarse todavía. O sea, lo normal es esto de acá. Lo normal es que saldo por amortizar, cero. Eso es lo que debe ser normal. Al momento de la liquidación ya debe estar todo amortizado. 100% amortizado. Eso es lo normal. Pero si el supervisor no ha llevado bien el control de las amortizaciones, aquí podría haber una pequeña diferencia, ¿no? Esa pequeña diferencia lo vamos a visualizar en el momento del balance, ¿no es cierto? Ahora, los factores F, el factor F, mediante resolución 033 del año 90, ¿no? Vivienda y construcción, de fecha 26 de julio, el Consejo de Reajuste de Precios de la Construcción, CREPCO, ahora a cargo del INEI, creó el factor de liquidación F, ¿no? Y aprobó la fórmula de cálculo de reintegro por concepto de pago de compensación por tiempo de servicio. O sea, el F, ¿qué cosa viene a ser?
compensación por tiempo de servicio del trabajador de construcción civil. ¿Estamos de acuerdo? El factor F no viene a ser que una compensación por tiempo de servicio, disponiendo que cada vez que se produzca una variación en los jornales de construcción civil que afecte el monto de compensación por tiempo de servicio, deberá publicarse dicho factor de liquidación, ¿no? Entonces, esta es la formulita que nos da esta resolución, cómo se tiene que calcular, ¿no? R, que es el reintegro de esa compensación; F, el factor de liquidación que publica CREPCO; y es la incidencia de la mano de obra en la fórmula polinómica; y sub 0 es el índice de mano de obra correspondiente al presupuesto base; y B sub C es la valorización del mes, la valorización contractual, ¿no? Entonces, acá hay un pequeño ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo en esa hojita Excel que les digo, igual, ¿no es cierto? O sea, por cada uno de los meses valorizados tengo el factor F que está publicado, ¿no?, por el INEI, y esto es lo que vendría a ser el reajuste, ¿no? Entonces, esto por ejemplo es hecho para estructuras, pero como es para cada fórmula polinómica, tendríamos que hacer para arquitectura, para instalaciones eléctricas, etc. Pero ahora viene la pregunta, no, esta es una compensación para el trabajador que el contratista lo va a pedir en su liquidación, ¿no? Pero la pregunta es, ¿pero le habrá pagado eso? ¿Le habrá pagado al trabajador? O sea, ¿le habrán dado en una de sus boletas estos pagos? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de temas que siempre el contratista reclama todo, pero en realidad esto está dirigido a la compensación de tiempo de servicio del trabajador, ¿no es cierto? Muy bien, de manera similar el factor B, ¿no?, mediante resolución 022 del año 94 INEI de fecha 18 de enero, el INEI creó el factor de liquidación B y aprobó la fórmula del cálculo de reintegro por concepto de pago de compensación vacacional B, disponiendo que el INEI, cada vez que se produzca una variación en los jornales de construcción civil que afecte el monto de compensación vacacional, deberá publicarse dicho factor de liquidación. Entonces, esta es la resolución jefatural 022 y también nos indica una formulita, ¿no es cierto? R, que viene a ser el reintegro por vacaciones, ¿no?, y es la incidencia de la mano de obra en la fórmula polinómica. B es el factor de liquidación vacacional que publica el INEI. B sub C es la valorización contractual y sub 0 viene a ser el índice de mano de obra correspondiente al presupuesto base, ¿no? Entonces, acá hay otro ejemplito que nos calcula el factor B, ¿no?, con los coeficientes que nos da el INEI, ¿no? La penalidad, ¿no?, el cálculo de penalidad también está en esa hoja Excel, ¿no es cierto? En esa hojita Excel también está el cálculo de penalidad. En este caso, muchas de estas fechas
lo ha jalado de la ficha que inicialmente hemos ingresado, lo ha jalado automáticamente, ¿no? Por ejemplo, la fecha de inicio, el plazo contractual en días calendario, la fecha de término original, las ampliaciones de plazo en total, ¿no? Todas las ampliaciones de plazo, en este caso, por ejemplo, su plazo contractual es 420 días y tiene una suma de ampliaciones de plazo de 252 días, ¿no? Entonces todo esto suma el plazo vigente 672 días y determinamos la fecha de vencimiento del plazo vigente, el 8 de marzo de 2012, y la fecha de término de obra según el supervisor o inspector, el 22 de noviembre, ¿no? ¿Cómo tiene que estar justificado la fecha de término de obra? Con una anotación del cuaderno de obra, como ya lo hemos visto. Y de manera similar hacemos para la subsanación de observaciones, ¿no? Entonces, para la subsanación de observaciones, la fecha del acta de observaciones, cuando ha sido el acta de observaciones, se cuenta a partir del quinto día, o sea, se le suma 4 días, 1/10 del plazo vigente, o sea, esta celda de acá entre 10, 60 y 62, entonces nos da la fecha máxima para subsanar el 27 de febrero del 2013, pero la fecha del término de la subsanación de observaciones es el 24 de diciembre. Entonces, esto nos calcula, automáticamente nos calcula una MUL, ¿no? Nos genera una MUL. Entonces, esa penalidad está en la norma actual también, no ha cambiado de forma, ¿no? No ha cambiado de forma. La penalidad diaria sigue siendo 0.10 por el monto, ¿no? El monto vigente entre F y entre el plazo de días, el plazo total, ¿no? Donde F tendrá los siguientes valores, ¿no es cierto? Para plazos menores de 60 días, F es 0.4. Y si son mayores, F viene a ser para obras 0.15, ¿no? Entonces, esta penalidad está contemplada actualmente en el artículo 178 y la anterior en la 210, ¿no? Establece que todo retraso en la subsanación de las observaciones que excede el plazo otorgado se considerará como demora para efecto de la penalidad que corresponda y podrá dar lugar a que la entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado. ¿Cuál es el tope señalado? 10%, ¿no? No podemos aplicar más del 10%, ¿no? Finalmente, hay un ítem que se considera siempre y cuando el contratista no haya presentado la liquidación, ¿no es cierto? Establece que si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la entidad en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. Las entidades establecerán la forma de determinar el costo de la elaboración de la liquidación no presentada por el contratista para ser considerada en la liquidación del contrato. Es decir, si el contratista no presenta, la entidad tiene la posibilidad de encargar a un tercero, ¿no? En algunas entidades ya tienen como un costo fijo de elaboración un costo fijo que le cargan al contratista por no haber presentado su liquidación, ¿no? Entonces,
Finalmente podemos establecer un balance de la liquidación final del contrato, ¿no? Definiendo los saldos a favor o a cargo del contratista, ¿no? Entonces, más o menos este es el balance, ¿no? Vamos jalando ítem por ítem. ¿Se acuerdan el autorizado y pagado? ¿No? Los adelantos, el reajuste F, el reajuste B, las multas, etc. Hay dos grandes columnas, ¿no es cierto? Una columna son los saldos a cargo del contratista, ¿no? La otra gran columna es el saldo a favor. Entonces, de acuerdo, si en la liquidación que está más arriba, ¿no? Está en línea más arriba. En este caso, por ejemplo, tiene un saldo a favor de 135.000, entonces ponemos en la columna que está a favor. Pero en IGB tiene un saldo a cargo, le ponemos que está a saldo a cargo. Después reajuste F, que no se ha pagado, le ponemos a favor, 24.000. Reajuste B, que tampoco se ha pagado, le ponemos en la columna que está a favor. Multa, tiene una multa de 11.000, ¿no? Y se hace un balance total. En este caso, por ejemplo, decimos que tiene un saldo a favor de 207.657.63 y tiene un saldo a cargo de 71.007 en IGB, ¿no? Siempre los contadores, para efecto de pago, quiere que esté desagregado los saldos a favor y los saldos a cargo, y también quiere que esté desagregado el IGB, ¿no? Entonces hay que presentarle de esa manera, ¿no? Bueno, y finalmente, ya para efecto de presentación, tenemos que presentar todos los cálculos, ¿no es cierto? Todos los cálculos, la ficha de obra, el cálculo de la fórmula polinómica de estructura, de arquitectura, sanitaria, eléctricas, la hoja de la deducción del adelanto en efectivo, la hoja de la deducción del adelanto en materiales, ¿no? El reajuste, el cálculo de reajuste, ¿no? El cálculo de reajuste, los reajustes de los adicionales, del principal, de los adicionales, ¿no? El cálculo del monto vigente, cálculo de la multa, cálculo de los intereses, ¿no? Las valorizaciones pagadas, el calendario valorizado, ¿no? La carátula, etc., ¿no? Bueno, no quiero presentar conclusiones, sino quiero dejarle algunas tareas para la casa, porque no se la van a llevar fácil, ¿no? Bueno, esto lo pueden pensar, lo pueden meditar, ¿no? ¿Algunas preguntas? ¿Existen reintegros negativos? ¿Existen deducciones negativas? Deducciones negativas. ¿Ah? Los mayores gastos generales por demora en la aprobación de los adicionales. Hemos hecho un ejemplo, ¿no? Hemos hecho un ejemplo. Pero en ese caso, hay devolución de gastos generales por deductivos, gastos generales por deductivos. ¿Ah? O sea, te hacen una reducción o te hacen un deductivo. ¿Qué cosa vendría acompañada a continuación? Y la mayoría no hace, ¿ah?
O sea, una reducción de obra como esta, que ha sido bien significativa, debió haber traído a colación o a continuación una reducción de plazo, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Quién tenía la obligación de hacer la reducción de plazo? El mismo contratista debía haber presentado su reducción de plazo, o la entidad debía haber hecho de oficio la reducción de plazo, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Es proporcional? ¿O es según la ruta crítica? ¿Ah? ¿No? Porque si no le hacen la reducción, si tú no le haces la reducción de plazo, este señor te va a pedir la devolución de los gastos generales. Por deducción, por reducción. ¿Te va a pedir o no el contratista? Porque si tú le reducías de plazo, entonces también le podrías haber reducido los gastos generales. Pero si no le reducías de plazo, el contratista con toda la razón te va a exigir esos gastos generales, porque tú, el deductivo, la reducción que le has hecho con todo, ¿no? Con su gasto general, le has quitado esa reducción, ¿no? Entonces, ¿qué nos trae como moraleja esto? Que toda reducción de obra debería traer como consecuencia una reducción de plazo, ¿no? Por eso que o sea, no lo estamos afirmando, sino estamos dejando como una tarea para ustedes, ¿no es cierto? Justamente, por eso dice tarea para la casa, o sea, no estamos afirmando, no estamos dando esto como una afirmación. Lo que sí estamos afirmando es lo siguiente, ¿eh? que si una reducción de obra no está acompañada de una reducción de plazo, el contratista con toda razón va a querer que le pagues todo el gasto general. No le puedes reducir ese gasto general. ¿Estamos o no? ¿Por qué? Porque él va a decir: yo he empleado todo ese tiempo, y todo ese tiempo he tenido ingenieros, técnicos, etc. ¿Está bien o no? ¿No? Y la otra pregunta, la otra tarea para la casa es: utilidad dejada de percibir por deductivos. Utilidad dejada de percibir por deductivos y reducciones de obra. ¿Qué les parece? ¿Les parece un invento, un cuento chino? ¿En qué momento la norma habla de utilidades? ¿En qué momento la norma habla de utilidad dejada de percibir? El reglamento habla, ¿no es cierto? En algún momento habla de utilidad dejada de percibir. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Cuando se resuelve el contrato. No. Cuando se resuelve el contrato es el único momento que habla de utilidad dejada de percibir, ¿no? Cuando se resuelve el contrato. Pero para eso el contratista tiene que demostrar que se le ha resuelto el contrato de manera injusta, ¿o no? Se ha ido al arbitraje y le ha ganado a la entidad.
O sea, al contratista le han resuelto el contrato, se ha ido al arbitraje y el arbitraje le ha dado la razón al contratista, ¿no? Y como conclusión, ¿qué dice el arbitraje? Que efectivamente de manera arbitraria te han resuelto y deja sin efecto esa resolución del contrato. Entonces el contratista a continuación, ¿qué cosa va a pedir? ¿Qué cosa es lo que va a pedir el contratista? Utilidad dejada de percibir. Utilidad dejada de percibir porque a él le han resuelto el contrato de manera injustificada. ¿Estamos o no? Pero si te hacen una reducción de obra, puede haber una utilidad dejada de percibir, ¿o no? Tarea para la casa también. Todos estos temas en realidad se discuten mucho en los arbitrajes, ¿no es cierto? O sea, el contratista muchas veces pide más cosas de lo que tiene derecho, ¿no? Por ejemplo, se ve casos en que en el momento de las observaciones te presenta una nueva liquidación prácticamente. ¿Puede ser o no? ¿Tendrá derecho a eso? No está definido, ¿no? Y en realidad está a la buena voluntad de los árbitros, ¿no? Nuestros queridos amigos árbitros de ODE. ¿Ah? Muy bien, señores, no sé si hay alguna pregunta. Sí, ingeniero. Pero a ver, señores, ¿es cierto o no que cada mes el supervisor, una de las cosas que tiene que presentar dentro de los anexos son las anotaciones del cuaderno de obra? ¿Es cierto o no? Ese es uno. Por otro lado, uno de los originales, o sea, es original y hasta 3 copias. Uno para el supervisor y 2 copias más. O sea, así no te presente, en el informe mensual tiene que estar materializado. O sea, no hay posibilidad de que... Sí. Además, cuando ya sale el laudo arbitral, porque de alguna manera el árbitro ha tenido que laudar, con o sin, con cuaderno de obra o no, con informes mensuales o lo que sea, una vez laudado, ese laudo es ley entre las partes, ¿no? O sea, ya. Como digo, ¿no? Normalmente en cada uno de los informes mensuales que ha ido presentando para su pago mensual, el supervisor ha ido teniendo que presentar, así se pierda, puedo buscar todavía los informes mensuales del supervisor, salvo que, como muchas veces sucede en muchas entidades, se pierde, no sé si a propósito, pero se pierde todo. ¿Sí? Quiero felicitarme por su clara y profesa exposición. Me ha gustado mucho. Tengo varias preguntas. La primera es si nos puede poner a disposición
el PowerPoint que acaba de utilizar. Voy a dejarle eso al presidente del capítulo de Ingeniería Civil y él, como los ha invitado a ustedes, se comunicará por mí y yo se lo voy a dejar al ingeniero Javier Cortés. Así que aquí está mi correo. ¿Sí? Si una entidad resuelve un contrato, el contratista tiene que hacer una liquidación, ¿cierto? Bien, cuando se resuelve el contrato, normalmente es así. El otro se opone, se van al arbitraje, ese arbitraje puede durar 1 o 2 años y muchas veces en ese arbitraje ya se acumula ampliaciones de plazo, etcétera, hasta la liquidación en sí. En algunos arbitrajes he visto que ya los árbitros se pronuncian sobre la misma liquidación en sí, ¿no? Aunque no debería, porque en realidad muchas veces una vez pronunciado sobre si es procedente o no la resolución del contrato, ¿no? Y luego las sucesivas ampliaciones de plazo, etcétera, eso en realidad debería generar un laudo arbitral donde se pronuncie si es procedente la resolución del contrato, tales ampliaciones de plazo, y sobre eso debería recién en ese momento el contratista presentar su liquidación del contrato, ¿no? Pero ¿en qué momento ya el contratista estaría apto para presentar su liquidación de contrato? Sería cuando quede consentida el laudo. ¿Cuándo queda consentida el laudo? Cuando ninguna de las partes se han ido al Poder Judicial en nulidad del laudo. Entiendo la experiencia, por ejemplo, del residente que está en la resolución, culminaría en la resolución de contrato o se podría entender hasta el laudo de la liquidación de la misma. Bueno, siempre más o menos la relación contractual entre el contratista y el residente es casi como los trabajadores de construcción civil, más o menos. O sea, ya el contratista ya no te necesita, prescinde de ti. Es más, muchas veces hasta en la recepción mismo ya le resulta onerosa tener a ese ingeniero residente y el mismo contratista va a la recepción. O sea que la norma no contempla eso. O sea, lo que tiene que ir sí es el representante legal de la empresa, ¿no? Un buen contratista debería tener permanentemente al ingeniero residente. Un buen contratista. Perdón, no le entendí la última parte. Ah, bueno. ¿Esa está la resolución o se puede presentar lo que le he entendido es si esa obra, a pesar de que no tiene acta de recepción, etcétera, te sirve para que tú te presentes a otras, postules a otras obras. ¿Es así la pregunta? Ah, la experiencia para el contratista. Usted es residente y resuelve la día de hoy. Y usted como residente se queda haciendo unos trabajos más con la obra ya resuelta. Y necesita un mes de trabajo más pues, para acabar de soltar. Usted su tiempo de experiencia, hasta dónde fue, hasta la resolución de contrato. No, es que estamos mezclando un poco porque quien resuelve el contrato, si es la entidad, es al contratista o el contratista a la entidad. Pero
la relación entre residente y contratista va por cuerdas separadas, digamos, independientemente. ¿Sí querés? A ver, vamos, les he dejado mi correo, por favor, vamos a... Todas las preguntas del caso les voy a atender por el correo, pero vamos a ver al ingeniero Julio. Claro, por ejemplo, los vicios ocultos, los procesos emergentes, nunca se le notifica al residente, se le notifica al representante legal de la empresa. O sea, todos los daños y perjuicios que puede ocasionar una falla de una obra, se le notifica al contratista. Ahora, que el contratista tome acciones contra su residente por haber hecho mal, eso va por canales separados, por cuerdas separadas. No sé si se ha entendido. A ver, una última pregunta. A ver. Si yo ya tengo el acta de recepción, sí. No. O sea, si yo ya tengo el acta de recepción, si me han firmado el acta de recepción, puede haber varias valorizaciones pendientes y yo ya presento mi liquidación. Justamente en las valorizaciones pagadas aparecen pues esas valorizaciones que indican como no pagadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tu saldo te va a salir un poco más grueso, ¿no? Ok, muchas gracias. Muy amable. Okay. Muchísimas gracias al ingeniero Oscar Miranda y vamos a hacer la entrega del certificado por su apoyo y colaboración en este importante seminario.